Iniciamos con el primer par craneal o también llamado olfatorio, el cual es un nervio sensitivo o aferente, pues este se encarga de detectar los impulsos olfatorios. Para explorarlo es necesario primero revisar las cavidades nasales con ayuda de un rinoscopio, con el fin de observar si éstas se encuentran permeables o sin procesos inflamatorios. Posteriormente le daremos unas sustancias a oler al paciente, las cuales debe identificar o bien describir mientras permanece con los ojos cerrados. Se debe examinar cada orificio nasal por separado, presentándole así los diversos aromas comunes que pueden ser reconocidos, tales como limón, café, vainilla, perfume, menta, entre otros. Debemos indicar al paciente que debe inhalar profundamente, y después le preguntamos si percibe algún olor. En caso que su respuesta sea afirmativa, le debemos pedir que identifique esas sustancias ofrecidas o cuando menos las clasifique en agradables o desagradables. Algunas alteraciones de este nervio craneal son anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato; hiposmia, la disminución de esta sensibilidad olfatoria; hiperosmia, la agudización de la sensibilidad olfatoria; parosmia, que es la percepción de olores distintos a los reales; o cacosmia, que es la percepción continua de malos olores. El segundo par craneal, o también llamado óptico, es de tipo aferente o sensitivo. Rige parte de la vía visual que lleva los impulsos luminosos de la retina hacia la corteza cerebral. Se le exploran tres aspectos fundamentalmente, que son el fondo de ojo, campo visual y las funciones visuales. La exploración del fondo de ojo consiste en observar mediante el uso de un oftalmoscopio los componentes del globo ocular transparentes a la luz, que en este caso serían la papila óptica, que en condiciones normales se encuentra bien delimitada y de color amarillento; las arterias retinianas, que son más delgadas, brillantes y rectas que las venas; y la superficie retiniana, que es de color rojo amarillento homogéneo. El campo visual es el espacio que abarca la visión cuando el ojo está inmóvil mirando hacia un punto fijo. Se examina por una prueba de campimetría por confrontación, en donde el médico debe colocarse frente a frente con el paciente a una distancia aproximada de 50 a 70 centímetros. El paciente debe cubrir su ojo izquierdo con la palma de la mano de ese mismo lado, mientras que el médico cubre su propio ojo con la mano derecha. Con los ojos que permanecen libres deben mirarse fijamente. El médico seguido hace penetrar desde la periferia de cada uno de los cuadrantes un objeto cualquiera o bien sus dedos en movimiento. El paciente nos debe indicar en qué momento percibe dicho movimiento, así como qué objeto es, qué color tiene, qué forma tiene y por último que lo tome con su mano. Estas maniobras se deben repetir con el ojo contrario también. Algunas alteraciones que podemos encontrar del campo visual son la amaurosis o ceguera, escotomas, que son espacios ciegos en el campo visual; hemianopsias, que es la pérdida de la mitad del campo visual; y las cuadrantopsias, que son pérdida de un cuadrante del campo visual. Las funciones visuales que se exploran para el segundo par craneal son la distinción del grado de luminosidad, el poder describir la forma, tamaño de los objetos, la discriminación de colores usando cartas de Ishihara, y la agudeza visual, que es la capacidad discriminatoria que tiene la corteza cerebral para diferenciar los estímulos que percibe la retina. Para explorarlas se utilizan las tablas de Snellen, en las que se le pide al paciente que lea en voz alta cada una de las letras de cada hilera de esta tabla mientras cubre su ojo. Después se hace lo mismo con el ojo contrario. Para valorar el funcionamiento de los pares craneales oculomotores, se exploran los siguientes aspectos: las aberturas palpebrales de los ojos, las pupilas con los reflejos oculares y la movilidad de los globos oculares. El médico se posiciona frente al paciente. Se observan las aberturas palpebrales y el tamaño de las órbitas oculares. Se le ordenará al paciente cerrar y abrir los párpados para revisar la simetría y amplitud de las aberturas palpebrales, para posteriormente observar la ubicación, la forma, el tamaño y la simetría de las pupilas del paciente. Posteriormente se pasará a la exploración de los reflejos. Para explorar el reflejo a la luz o fotomotor, se le ordenará al paciente que vea al frente y con una lámpara de luz brillante se iluminará por separado la pupila de cada ojo para revisar la respuesta pupilar. Para la exploración del reflejo consexual o luminoso indirecto, se iluminará la pupila de un ojo, procurando que la luz no llegue al lado contrario, y se observará la respuesta en la pupila del lado opuesto. Para la exploración del reflejo a la convergencia de los globos oculares, coloque su dedo índice a 1 metro de distancia del paciente. Pídale que vea la punta de este mientras usted observa la posición de los globos oculares y el tamaño de las pupilas. Ahora acerque el dedo de manera lenta hacia la nariz del paciente, ordénele que lo siga sin dejar de verlo y observe que los globos oculares convergen hacia la línea media y las pupilas se hacen pequeñas. Para explorar el reflejo a la acomodación de los globos oculares o motor, solicite al paciente que vea un objeto situado al frente a varios metros de distancia, como una casa, un árbol, entre otros objetos. Revise la posición de los globos oculares y el tamaño de las pupilas. Ahora, coloque usted su dedo índice a unos centímetros frente al paciente y ordénele que lo mire. Observe que los globos oculares se acomodan y el tamaño pupilar disminuye. Por último, para explorar la movilidad voluntaria de los globos oculares,
Coloque una lámpara encendida con poca intensidad o algún otro objeto a 50 centímetros del paciente. Pídale que la mire y que, sin mover la cabeza, siga con su mirada a la luz de la lámpara. Lleve la lámpara en el eje vertical hacia arriba y hacia abajo, en el eje horizontal a la derecha y a la izquierda para terminar hacia abajo y afuera de un lado y del otro. Observe los movimientos conjugados o paralelos de los globos oculares, su relación con las aberturas palpebrales y la amplitud del movimiento de un globo ocular en relación con el otro. El quinto par craneal, o también llamado trigémino, es de tipo mixto. Para explorar su función sensitiva se le ordena al paciente que cierre sus ojos. Con un papel suave, una mota de algodón o incluso un cepillo que generalmente viene incluido en un martillo de reflejos, se toca de manera ligera puntos simétricos en la frente, los carrillos y el borde mandibular de su cara, y se le pregunta en cada caso qué se le está haciendo, en dónde siente el estímulo y si hay diferencia entre un lado o el otro. Todo debe ser comparativo y simétrico. Mientras este permanece con los ojos cerrados, hay que provocar una sensación dolorosa en los mismos sitios usando un objeto puntiagudo. Y hay que pedirle que describa qué se le hace, en dónde se le hace y si hay diferencia en una o en ambas semicaras. Posteriormente, se le pone en contacto en las mismas regiones objetos fríos y luego tibios. Y por último, hay que ir alternando objetos fríos con tibios de un lado a otro. Y hay que preguntarle en cada caso qué siente, en dónde lo siente y si hay semejanza o diferencia en un lado o en otro. Para examinar la porción motora del trigémino hay que ordenar al paciente primero que abra su boca y observamos si las arcadas dentarias están íntegras. También tenemos que pedirle que realice movimientos de masticación mientras nosotros observamos la simetría en sus movimientos de ascenso y descenso mandibulares. Solicitamos que cierre la boca y apriete los dientes, mientras nosotros palpamos el volumen y el tono de la contracción de los músculos masticadores maceteros y temporales para compararlos del lado derecho con los del lado izquierdo. El siguiente par que vamos a evaluar es el par número 7, el nervio facial. Para este debemos considerar que tiene dos ramas, una sensitiva y una motora. Para la sensitiva debemos tener a la mano una serie de sustancias como la sal, el azúcar, la vainilla, entre otros, que sean fáciles de conseguir y no difíciles de identificar para el paciente. Para ello le vamos a pedir que cierre los ojos y saque la lengua. Debemos colocar cada una de las sustancias por separado, 2/3 anteriores a la lengua, primero del lado derecho y luego del lado izquierdo. Le vamos a pedir al paciente que identifique el sabor y que nos diga de qué lado lo está identificando. Esto nos sirve para descartar problemas como ageusia o pérdida completa de la sensibilidad gustativa y por ello valorar esta parte de la sensibilidad facial. Para explorar la área motora del nervio facial, debemos pedirle al paciente que realice una serie de gestos. Podemos pedirle que frunza el ceño, cierre los ojos, que los abra, que cierre uno, que cierre el otro, que sonría, y con ello vamos a valorar el tono muscular, si no hay parálisis, si no hay paresia y si no hay dificultad para realizar estos movimientos para podernos darnos una idea de la posible patología que podría tener este paciente. Para el siguiente nervio, que es el vestíbulo coclear, el par número 8, debemos considerar que se divide en dos, en el equilibrio y en la audición. Debemos valorar la integridad del oído con un otoscopio, observar si hay permeabilidad en el oído y si el tímpano está completamente íntegro, buscando si hay alguna anormalidad que esté causando un problema en el paciente. Para el área vestibular, debemos buscar lo que se conoce como nistagmus, movimientos oculares anormales que se presentan cuando hay un problema del equilibrio. Para ello, con el paciente sentado, debemos pedirle que siga los movimientos de nuestro dedo. Para ello vamos a tomar su cabeza para que no realice movimientos que naturalmente se realizan al momento de mover los ojos. Vamos a pedirle que siga el dedo haciendo y forzando su mirada extremadamente hacia los lados izquierdo, derecho, hacia arriba y hacia abajo. Lo normal es que no se presente el nistagmus. Si hay presencia de este, debemos valorar otras áreas que nos indiquen que hay un problema a nivel del equilibrio vestibular. Para valorar el área auditiva, vamos a ocupar un diapasón. Vamos a generar ondas auditivas sonoras aéreas que nos van a permitir identificar si hay un problema en este nervio. Se va a generar un pequeño movimiento en el diapasón, se va a acercar al paciente y se va a ir alejando poco a poco. De nuevo se va a realizar el movimiento y se va a ir acercando poco a poco. Vamos a pedirle al paciente que nos indique en qué momento
deja de escuchar el ruido o viceversa, en qué momento lo empieza a escuchar. Este procedimiento se debe realizar en ambos oídos, no solo en uno. Esto nos va a poder indicar si el paciente tiene una hipoacusia, esto quiere decir una disminución en su audición, una hiperacusia, un aumento en su audición o una sordera. La siguiente manera de evaluar el área auditiva es por la conducción de ondas sonoras a partir de la vía ósea. Para ello vamos a colocar el diapasón vibrando en la parte superior del cráneo. Vamos a indicar al paciente que indique si escucha el sonido. Posteriormente lo vamos a colocar en el proceso mastoides y de ahí nos vamos a ir al conducto auditivo externo, pidiendo al paciente que nos indique si escucha y cómo es el sonido, y se va a hacer una valoración en ambos oídos para por así corroborar que ambos se encuentran íntegros y no hay problemas en ninguno de los dos. Para valorar el PA número 9, el glosofaringio, se va a empezar de la misma manera que el facial. Se pueden realizar juntos para ahorrarnos tiempo, pero este se va a realizar en la parte posterior de la lengua y va a ser la misma maniobra. Para la siguiente parte del nervio, se va a pedir al paciente que abra la boca y nosotros con una batelenguas vamos a deprimir su lengua y vamos a valorar su úvula y sus hemivelos del paladar. Le vamos a pedir que diga A para nosotros ver los movimientos de estos y darnos cuenta si hay algún problema. Con el mismo batelenguas vamos a buscar el reflejo nauseoso tocando la úvula. Debe ser un movimiento suave, no brusco y con delicadeza para no provocar el vómito en el paciente o un malestar en él. Lo último que se debe valorar es pedir al paciente que tome un trago de agua para valorar la deglución y los músculos que están presentes. Décimo par craneal, neumogástrico o vago. Es un nervio con fibras sensitivas, motoras y vegetativas. Sus fibras motoras emanan del núcleo ambiguo. Sus fibras motoras se distribuyen a lo largo del abdomen, en paladar blando y faringe. Al inervar el vago tantas estructuras del abdomen es importante también para explorarlo, explorar como tal los signos vitales del paciente. Se evaluará el velo del paladar. Observaremos la úvula, su posición y los dos velos. Es importante observar simetría, la exploración del reflejo nauseoso. Es importante aclarar que este reflejo es aportado por el noveno y décimo par craneal en su función conjunta. Otra de las formas para explorar el décimo par craneal es a través de la fonación. Se le solicita al paciente que abra la boca y pronuncie palabras como carro, ferrocarril, carretera, y con esto nosotros observaremos su úvula y los movimientos de esta. Onceavo par craneal o accesorio. El onceavo par craneal o accesorio es un nervio motor. Sus fibras inervarán los músculos encargados de la flexión y extensión de la cabeza y los elevadores de hombros. La inspección de la región cervical y nuca. Observaremos simetría o asimetría y flacidez de músculo esternocleidomastoideo y trapecio. También palparemos el tono de estos músculos. Posteriormente, se le ordenará al paciente que realice una serie de movimientos en los cuales el examinador correspondiente aplicará una resistencia sobre estos movimientos y evaluaremos la fuerza del paciente. Se le ordenará al sujeto elevar ambos hombros, rotar cabeza y finalmente flexionar la cabeza hacia el pecho, doceavo par craneal o hipogloso. Es un nervio motor y sus fibras terminan en la cara lateral de la lengua, inervando los músculos de esta. Su principal función se verá en el habla. Evaluaremos el trofismo y simetría de la lengua. Se le ordenará a la persona abrir su boca. Posteriormente se le ordenará al sujeto que saque su lengua y observaremos si la punta está en el centro o desviada. Se evaluará la fuerza muscular. Palparemos la lengua y posteriormente ordenaremos al paciente que mueva su lengua empujando hacia los lados a una bate lenguas y pondremos resistencia a esta.